Muchachos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, Hola, Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cajamarca a esta hora, muchachos? ¿Cómo va el clima por allá? ¿Cómo está el ambiente por el rico Cajamarca? Hola, Kiara, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo? Hola, Franklin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. ¿Hace frío? Ah, caramba. Sí, llueve, sale el sol. Sí, sí, ya lo imagino, muchachos. Este clima es un tanto inestable, ¿no? En fin, esperemos que la cosa vaya mejorando poco a poco. A ver, conforme van llegando, a veces demoran un poquito para acoplarse con nosotros. ¿Alguien recuerda sobre qué conversamos la semana anterior? A ver, ¿alguien podría decirme? Los leo, chicos, o los escucho, no hay ningún problema. Teorías de la evolución. Claro que sí. Habíamos conversado acerca de la teoría creacionista, biogénica, cosmozoica, abiogenésica y la teoría quimiosintética. También habíamos hablado sobre lo que era la evolución, el proceso evolutivo propiamente dicho. Nosotros ya sabemos que la evolución es el conjunto de cambios, modificaciones que se hace a lo largo del tiempo para que un organismo pueda adaptarse a su entorno. ¿Sí? Muy bien. Lo que conversamos el día de hoy, muchachos, es acerca del fenómeno que nos permite obtener energía. Una de las características de todo ser vivo es la capacidad para obtener energía y poder utilizarla posteriormente. A ese conjunto de fenómenos le llamamos nosotros metabolismo o bioenergética. Sobre eso vamos a conversar, muchachos, un poquito el día de hoy. Sí, a ver, un momentico. Ya estamos. ¿Se observa lo que tenemos en pantalla, muchachos? A ver. Sí, profe. Perfecto, chicos. Excelente. Muy bien. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es el metabolismo. Nosotros, muchachos, para poder obtener energía, consumimos alimentos diariamente. Una vez que se han formado esas moléculas energéticas, el organismo las utiliza para liberar esa energía. A todo ese conjunto de reacciones químicas que se realizan en el interior de todas nuestras células, se le llama metabolismo. Esas reacciones químicas, muchachos, sirven para fabricar moléculas energéticas, le llamamos anabolismo, y destruir dichas moléculas energéticas. Le llamamos a eso catabolismo. Eso es, en esencia, el metabolismo. Un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en todas las células del cuerpo para obtener energía. Por cuestiones didácticas, ya lo hemos dicho, el metabolismo se ha dividido en dos partes, muchachos. Anabolismo y catabolismo. Anabolismo significa fabricar, construir, elaborar, sintetizar, formar sustancias complejas a partir de elementos simples o sencillos. Por ejemplo, cada vez que ustedes deciden construir su casa, lo que utilizan para fabricar la casa son ladrillos. Eso sería un fenómeno llamado anabolismo.
El concepto de catabolismo viene a ser la degradación de esas sustancias complejas a sustancias más simples o sencillas, con la finalidad de poder obtener energía a partir de esas sustancias complejas. Un ejemplo de catabolismo, muchachos, es el fenómeno que aparece cuando nosotros bailamos, jugamos fútbol, hacemos ejercicio. Se degradan los alimentos en nuestras células para poder liberar energía. Como consecuencia, se libera CO2 y también orina o materia fecal. El anabolismo es el fenómeno que permite crear moléculas más grandes y químicamente más complejas a partir de unidades menores y sencillas, con un aporte de energía. Estas reacciones anabólicas necesariamente van a requerir ATP, adenosíntrifosfato. El anabolismo tiene como función garantizar el crecimiento de nuestras células, reparar y mantener los tejidos, así como sintetizar sustancias químicas para nuestras funciones, hormonas, enzimas, secreciones, etcétera, etcétera. En un proceso anabólico se almacena energía. Como consecuencia, hablamos de un fenómeno endergónico. Se guarda esa energía, muchachos. Ejemplos de anabolismo: fotosíntesis y quimiosíntesis. La fotosíntesis, ustedes ya lo saben, la realizan las plantas, las algas y algunas bacterias. Transforman la luz del sol en alimento. La quimiosíntesis la realizan ciertas bacterias, las bacterias del nitrógeno, las bacterias del azufre, y producen alimento o energía a partir de reacciones químicas. De ahí viene el nombre. Por otro lado, muchachos, el concepto de catabolismo viene a ser el fenómeno que rompe o degrada moléculas grandes en unidades más pequeñas y más básicas, en donde se libera energía química. Esa energía se conoce como adenosíntrifosfato. ¿Qué ejemplos de catabolismo tenemos? La glucólisis, las fermentaciones, el ciclo de Krebs. Como estos fenómenos liberan energía, hablamos de un proceso exergónico. ¿Para qué sirve el catabolismo? Para garantizar que el organismo pueda digerir y pueda absorber nutrientes, así como también garantizar el trabajo corporal. Para que quede más claro, muchachos, el concepto de anabolismo y catabolismo. Cuando ustedes ingresen a la universidad, dentro de poco, se van a encontrar con jóvenes de diversas partes del país, no solamente de Cajamarca. Van a formar la promoción tal de determinada carrera profesional. Eso es un proceso anabólico. Se van a juntar, muchachos, y van a almacenar muchos conocimientos. Sin embargo, cuando ustedes terminen de formarse profesionalmente, esa molécula compacta, que es tu promoción de la universidad, ya no va a existir más. Cada uno va a tomar rumbos distintos. Esa molécula se va a romper, se va a degradar. Y hay un detalle. Todo lo que ustedes aprendieron en la universidad, ¿se queda con ustedes, muchachos? ¿O lo ponen en práctica? A ver, ¿qué sugieren? ¿Tus conocimientos se quedan contigo o lo pones en práctica? Los leo, los escucho.
En práctica. Lo ponen en práctica, se libera la energía química. Eso es anabolismo y catabolismo, muchachos. Así de simple. Para entender mejor lo que es el proceso metabólico, necesitamos repasar algunos conceptos básicos. En primera instancia están las llamadas reacciones redox. Las reacciones redox garantizan el traspaso de electrones entre dos o más átomos. Redox viene de reducción, oxidación. Un átomo puede tener electrones y también puede perderlos. Si un átomo tiene electrones, decimos que está reducido. Tú con 100,000 soles en el bolsillo, serías un átomo reducido. Si el átomo pierde electrones, se oxida. Tú con 2 soles en el bolsillo, después de haber llegado a tu casa, de cobrar el sueldo y encontrarte con tu esposa, te quitó toda la plata, ella te oxidó. Eso es una reacción redox, muchachos. Un agente que pierde electrones se oxida. Tú cuando gastas tu plata. Un agente que gana electrones se reduce. Tú cuando cobras tu sueldo a fin de mes. Eso es una reacción redox. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo más sencillo, muchachos. Imagínense ustedes, mis amigos varones, de aquí a unos 10 años ya profesionales con un buen sueldo, 10,000 soles mensuales, está recontra reducido. Hasta que llegas a casa y tu esposa te pregunta si ya cobraste. Y bueno, todo el mundo sabe que los hombres nunca mentimos, ¿verdad? Le dices, sí, mi amor, ya cobré, perfecto, dame la plata porque hay que pagar muchas deudas. Y tú le das tu dinero a ella. Tú te oxidaste. Cuando ella gana los electrones, ella se reduce. Así va la cosa, muchachos. Así va la cosa. Eso es un ejemplo de reacción redox. Por otro lado, para que los electrones pasen de un átomo a otro, se necesitan moléculas transportadoras. Las moléculas transportadoras son proteínas especializadas que se van a encargar de permitir el traspaso de electrones. Como ejemplo de estas moléculas transportadoras, tenemos la plastoquinona, plastocianina, el NAD, el FAT, citocromos, ferredoxina. Cuando estos señores se juntan, muchachos, se colocan uno al lado de otro, hablamos de una cadena de transporte de electrones. ¿Dónde se pueden encontrar? En las bacterias, a nivel de sus membranas plasmáticas, a nivel de las mitocondrias o a nivel de los tilacoides, estructuras que se encuentran en los cloroplastos. ¿Cuál es la finalidad de esta molécula, de estas moléculas, transportadoras de electrones? El poder formar compuestos altamente energéticos, como el ATP, adenosín trifosfato. Ya tenemos entonces estos conceptos básicos también. El ATP es una molécula que almacena mucha energía, muchachos. Por eso decimos que es macroérgica. También tenemos guanosin trifosfato, uridín trifosfato, citosin trifosfato, fosfocreatina. La producción del ATP se realiza a través o gracias al metabolismo anaerobio, donde no hay oxígeno. Por ejemplo, la glucólisis anaerobia. Pero también puede haber otra formación de moléculas de ATP cuando hay oxígeno de por medio. Aquí tenemos, por ejemplo, a la glucólisis, el ciclo de Krebs, cuando ingerimos carbohidratos.
puede ser la oxidación a nivel del ciclo de Krebs, cuando ingerimos lípidos. O puede ser también la desaminación cuando ingerimos proteínas. Todos estos fenómenos, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, etcétera, etcétera, son los encargados de producir energía. Decimos que es un metabolismo aerobio. Un metabolismo aeróbico. Cuando nosotros hablamos de la fotosíntesis, muchachos, nos estamos refiriendo a un fenómeno que en esencia permite transformar la luz del sol en alimento. La luz del sol, el agua y el CO2. ¿Quiénes realizan fotosíntesis? Algunas bacterias, las algas y los vegetales. La fotosíntesis es el fenómeno anabólico mediante el cual una plantita transforma la materia inorgánica, como el agua y el CO2, en compuestos orgánicos necesarios para su alimentación. Para esto es importante también el agua, que llega desde el subsuelo gracias a la presencia de raíces. El CO2 que nosotros expulsamos es captado por las hojas y la luz del sol garantiza que estos dos compuestos, muchachos, después de una serie de reacciones químicas, se transformen en moléculas de glucosa. Menestras, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, qué sé yo. Son moléculas orgánicas, es materia orgánica que necesita la planta. El oxígeno es lo que la plantita libera de la fotosíntesis. Ese oxígeno es el regalo más valioso que nos pueden dar los vegetales. Nos dicen, tengan, simples mortales, sigan viviendo gracias a mí, como vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros ya tenemos el concepto de lo que son el fenómeno que permite la fotosíntesis. La fotosíntesis, muchachos, se realiza gracias a que la plantita presenta un pigmento especial llamado clorofila. La clorofila es... Hola, sí. A ver. Lea el chat, por favor. A ver, vamos a revisar el chat. Ok, ¿por qué es malo tener plantas en un cuarto donde dormimos? Ajá, ya, perfecto. A ver, vamos por partes. Ronald, en el día, la plantita absorbe CO2 y libera oxígeno. En la noche, hijo, el proceso se invierte porque hay más CO2 en la atmósfera y menos oxígeno. Como consecuencia, perdón, hay más oxígeno, lo siento, hay más oxígeno y menos CO2. La plantita recoge el oxígeno del ambiente y libera ese CO2. Y ese CO2 es un gas tóxico. El CO2 lo eliminamos en la respiración. Cuando ustedes, muchachos, se colocan sus mascarillas y respiras, sientes un calor insoportable en la boca. Ese calor es porque hay ese gas venenoso llamado CO2, muchachos. Si nosotros respiramos ese CO2, corremos el riesgo de morir envenenados. Por esa razón no se debe tener plantas en el cuarto donde dormimos. Cierto, Joaquín, se siente pesado eso. Por otro lado, Lenin, los hongos no tienen cloroplastos. Los hongos no son considerados plantas. Por tal motivo, los hongos no pueden hacer fotosíntesis. Los hongos no producen su propio alimento. Se alimentan de otros compuestos. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. Entonces, resuelta esa duda, vamos continuando, muchachos, con la clase que nos compete. Los cloroplastos son aquellos organelos encargados de poder almacenar la clorofila. ¿Estamos de acuerdo? Estos cloroplastos presentan dos porciones definidas, tilacoides y estroma. Esto es un cloroplasto, muchachos. El cloroplasto presenta una envoltura, una membrana externa y una membrana interna. Entre ambos hay un espacio intermembranoso. En el interior del cloroplasto, muchachos, hay una sustancia viscosa. Esa sustancia viscosa, como la clara del huevo, recibe el nombre de estroma. Flotando en ese estroma hay laminillas más pequeñas. Esas laminillas pequeñas reciben el nombre de tilacoides. El conjunto de varios tilacoides, muchachos, recibe el nombre de grana. Y todos esos tilacoides están unidos por una membranita que recibe el nombre de lamela. Para que tengas una idea más o menos definida de lo que es un cloroplasto. Imagina un tupper con miel de abeja en su interior y picarones o buñuelos flotando en esa miel de abeja. El tupper sería el cloroplasto. La miel de abeja sería el estroma, el fluido acuoso. Cada buñuelo sería un tilacoide. Imagina que hay 4 o 5 buñuelos uno sobre otro. Eso vendría a ser, muchachos, una grana. Nosotros entonces ya tenemos los... A ver, un ratito, vamos por aquí, ya. Nosotros ya tenemos entonces cuáles son las porciones principales de lo que es el tilacoide propiamente dicho. El tilacoide se caracteriza porque presenta un pigmento que recibe el nombre de clorofila. Y la clorofila es la que se va a encargar de excitarse con la luz del sol. Ese conjunto de fenómenos que se realizan con la participación de la luz del sol recibe el nombre de fase luminosa o ciclo de Hill. En la fase luminosa, muchachos, los rayos de luz llegan directamente al tilacoide. ¿Estamos de acuerdo? En los tilacoides nosotros vamos a encontrar dos estructuras que se excitan con la luz del sol. Esas estructuras son los llamados fotosistemas. Cuando la luz llega a los fotosistemas, la clorofila se excita, muchachos, y libera electrones con la finalidad de formar NAD. ¿Para qué me sirve la fase luminosa? ¿Para qué me sirve la luz del sol? Para que la clorofila se excite y produzca NAD. Eso se llama fotoexcitación. Sin embargo, lo que también interviene aquí es el agua que viene del subsuelo. ¿Por qué es importante el agua? Porque en primer lugar es destruida, es descompuesta por la llamada proteína Z. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. El oxígeno del agua sale al medio ambiente, muchachos. El oxígeno del agua es lo que hace respirable la atmósfera de nuestro planeta. Los dos hidrógenos restantes se utilizan para producir una molécula de ATP, gracias a la presencia de una enzima llamada ATP sintetasa. De tal manera que la fase luminosa, llamado ciclo de Hill, es importante porque produce oxígeno, produce ATP y produce NAD. ¿Estamos de acuerdo?
NAD reducido. A esto le llamamos fase primaria o fase luminosa. La fase luminosa es la etapa en la que hay reacciones químicas con la ayuda de la luz solar y la clorofila. Ya sabemos cómo es que se le llama a ese fenómeno. Fotoexcitación. Para que se pueda formar la clorofila, es importante, muchachos, un átomo de un elemento químico llamado magnesio. Muy bien, ya tengo entonces el concepto de fase luminosa. En la fase luminosa o la fase clara de la proteína, de la fotosíntesis, perdón, encontramos a nivel de tilacoides, muchachos, los fotosistemas. El fotosistema 2 y el fotosistema 1. ¿Qué tienen en común estos fotosistemas? La presencia de clorofila. Cuando un fotón llega al fotosistema 2, la clorofila se excita, muchachos, y como si fuera una bailarina de striptease, poco a poco se va desnudando de electrones. Del fotosistema 2 debe pasar al fotosistema 1. Plastoquinona, citocromo B, citocromo F, plastocianina y ferredoxina. Eso se llama fotoexcitación de la clorofila. Luego le agregamos el agua, ya lo hemos dicho. 2 moléculas de agua. La proteína Z rompe la molécula de agua. El oxígeno sale al medio ambiente, ya lo hemos dicho. Los 2 hidrogeniones se envían hacia una enzima llamada ATPasa. ¿Cuál es la chamba de la ATPasa? Formar ATP. Pero para eso yo necesito darle hidrogeniones. Si no le doy hidrogeniones, la ATPasa no funciona. Así de simple. Se achora. Pero no hay ningún problema. En una gota de agua hay millones de moléculas de agua. ¿De dónde salen los hidrogeniones para formar ATP? Del agua. Así de simple. El oxígeno del agua, ya lo hemos dicho, sale al medio ambiente. Este NAD, que ya se formó por la excitación de la luz, recoge estos 2 hidrogeniones, muchachos, del agua y se transforma en llamado NAD reducido. De tal manera que yo ya tengo el oxígeno para respirar, el ATP y el NAD reducido. Todo eso por una fina cortesía de la fase luminosa. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué aspectos importantes podemos traer a colación en la fase luminosa? En primer lugar, ya lo hemos dicho, la fotoexcitación de la clorofila. La luz incide sobre el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Como consecuencia, se forma el NAD reducido. ¿Sí? Este NAD, muchachos. Este NAD reducido. Ese es uno. 2. La fotólisis del agua. La proteína Z rompe la molécula de agua. Cuando esta proteína Z es rota por la molécula de agua, el oxígeno sale al medio ambiente. Aquí está. Se oxigena la atmósfera. Luego viene el concepto de fotofosforilación. En la fotofosforilación se produce el ATP por acción de una enzima llamada ATPasa. Al captar, me dice, los hidrogeniones liberados por la molécula de agua, gracias a la proteína Z. Esta es la ATPasa, la que va aquí. Este es el ATP que se forma. Y aquí están los hidrogeniones que se han originado a partir de la escisión de la molécula de agua. Todo esto, muchachos, se realiza en el interior de la membrana del tilacoide. Una vez que la fase luminosa ya nos dio los productos necesarios,
se realiza otro fenómeno, el llamado ciclo de Calvin y Benson. Termino con esto, muchachos, y respondemos todas sus preguntas. No hay ningún problema, ¿ya? Terminamos con esto y respondemos sus preguntas. El ciclo de Calvin y Benson se realiza en ausencia de luz. No es que sea en la noche, muchachos. Como aquí la luz del sol no tiene nada que ver, no la invitan, la chotean olímpicamente, le dicen te quiero solamente como amiga, decimos que hay una fase oscura o secundaria. ¿Por qué es importante el ciclo de Calvin y Benson? Porque produce una molécula orgánica. Esa molécula orgánica, muchachos, se llama glucosa. ¿Estamos de acuerdo? En la fase oscura no es necesaria la participación de la luz, aunque también se realiza en su presencia. Es de día, pero ahí la luz no tiene nada que ver. Así de simple. Ocurre directamente gracias a la producción de elementos que se han formado en la fase luminosa. En la fase oscura, muchachos, se utiliza un gas tóxico llamado CO2. Ese gas tóxico llamado CO2 va a hacer posible que se forme el alimento que nosotros ingerimos diariamente. Ese alimento está hecho a base de carbono, hidrógeno y oxígeno. La unión de estos tres compuestos químicos permite que se forme la glucosa. Esta glucosa en las plantitas puede polimerizarse, puede juntarse, muchachos, y se transforma en un compuesto llamado almidón. Tú lo conoces con el nombre de yuca, camote, papa, arroz, etcétera, etcétera. La fase oscura de la fotosíntesis recibe el nombre también de ciclo de Calvin y Benson. Aquí podemos encontrar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, muchachos, en la fase oscura se necesita la presencia de una enzima llamada ribulosa difosfato. 1,5-difosfato. Esta ribulosa capta 6 moléculas de CO2 del ambiente. A ese concepto yo le llamo carboxilación. Se fija el CO2 a la ribulosa. Cuando se fija, redundemos un poco, aparece el concepto de fijación. Se forma una molécula, o mejor dicho, 12 moléculas de fosfogliceraldehído. Este fosfogliceraldehído debe ganar ATP y NAD. Como gana ATP y NAD, yo hablo de un fenómeno de reducción. El ATP y el NAD se juntan, ¿y en qué se transforma? En fosfogliceraldehído. A partir de este fosfogliceraldehído, de 12 moléculas de fosfogliceraldehído, la plantita recoge dos, muchachos, 2 moléculas, para sintetizar compuestos orgánicos. Menestras, verduras, hortalizas, etcétera, etcétera. De estas 12 moléculas, menos 2 que se han formado, me quedan solamente 10. Esas moléculas de fosfogliceraldehído deben regenerarse para poder originar nuevamente la ribulosa 1,5-difosfato. Para esto necesitamos 6 moléculas de ATP. Y esas 6 moléculas de ATP se van a encargar para formar una molécula de 6 carbonos, la glucosa. Pero también puede formar ácidos grasos, aminoácidos, etcétera, etcétera. Cuando esto se cierra, el ciclo de Calvin y Benson ya cumplió su chamba. ¿Para qué sirve el ciclo de Calvin? Literalmente va a formar los alimentos que nosotros debemos utilizar a diario. Entonces, esto es lo que entraña el ciclo de Krebs, muchachos. La ribulosa difosfato
capta el CO2 de la atmósfera. El CO2 de la atmósfera proviene de nuestra respiración en un fenómeno llamado ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la rubisco o ribulosa 1,5 capta el CO2 de la atmósfera, se transforma en un compuesto llamado ácido fosfoglicérico o PGA. Este ácido fosfoglicérico se junta con 12 NADs y 12 ATPs, formados en la fase luminosa. Como gana estos ATPs y estos NADs, hablamos de un concepto llamado reducción. A partir de este fenómeno de reducción, se forma el llamado fosfogliceraldehído. A partir de estas moléculas de fosfogliceraldehído, muchachos, se van a formar moléculas de glucosa. Fundamentalmente, para esto es importante que la ribulosa monofosfato, que se formó luego de que el fosfogliceraldehído se transformó en glucosa, se regenere a ribulosa 1,5-difosfato. Pero para esto necesita 6 ATPs de la llamada fase luminosa. Entonces, resumiendo, muchachos, la fotosíntesis es un proceso anabólico. Ese proceso anabólico la realizan fundamentalmente las plantas. Por cuestiones didácticas, la fotosíntesis presenta dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. La fase luminosa se lleva a cabo en el tilacoide del cloroplasto. Es importante la presencia de la luz del sol y el agua del subsuelo. En la fase oscura, la plantita transforma la luz del sol, el agua del subsuelo, en moléculas energéticas, siempre que se pueda captar un gas venenoso llamado CO2. El CO2 se absorbe en el día, muchachos, y se libera oxígeno también en el día. En la noche, la cosa cambia. En la noche se eleva el nivel de oxígeno y disminuye el nivel de CO2. ¿Qué es lo que hace la rubisco? Recoge entonces oxígeno de la atmósfera y libera CO2 a la misma. Por esa instancia, no se debe tener no se debe tener plantas en nuestra habitación. ¿Sí? Resumiendo un poquito, aquí en lo que respecta a las fases de la fotosíntesis. La fase luminosa, llamada etapa primaria, depende directamente de la luz. ¿Para qué sirve esa fase luminosa? Para formar ATP y formar NAD. Pero para esto es importante la presencia de la molécula de agua. Cuando se destruye la molécula de agua, el oxígeno sale a la atmósfera. Ese oxígeno es lo que nosotros respiramos, muchachos. Luego viene la fase oscura. La fase oscura o fase secundaria no depende de la luz. ¿Sí? Le importa un pepino que haya luz o no. La fase oscura, muchachos, transforma el dióxido de carbono, el oxígeno y el hidrógeno en glucosa, en alimentos. Se le llama fase oscura no porque se lleve a cabo en la noche. En algún momento todos hemos creído eso. Se le llama fase oscura, muchachos, porque la luz no está invitada. En ese fenómeno. Ahí no tiene absolutamente nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, hay un fenómeno anabólico
que se caracteriza porque no libera oxígeno a la atmósfera. Le llamamos fotosíntesis anoxigénica. ¿Y por qué no libera oxígeno? Porque aquí, muchachos, no hay agua en el proceso. Si no hay agua, no hay oxígeno disponible. Si no hay oxígeno para liberar, hablamos, valga la redundancia, de una fotosíntesis sin oxígeno, una fotosíntesis anoxigénica. Aquí el agua no interviene como donadora de electrones. ¿Quiénes realizan la fotosíntesis anoxigénica? Las bacterias sulfurosas y las bacterias no sulfurosas. ¿Estamos de acuerdo? El conjunto de procesos que hacen las plantas para la fotosíntesis se resume en lo siguiente, muchachos. Energía del sol, fotones. 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua. Como consecuencia, todo esto se transforma en glucosa. 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Más 6 moléculas de CO2. En lo que respecta a la fotosíntesis anoxigénica, podemos decir, muchachos, que el oxígeno no tiene nada que ver. Si no encontramos una molécula como el agua, ¿de dónde es que se obtiene la energía necesaria? Fundamentalmente, muchachos, del azufre. Las bacterias verdes, las bacterias púrpuras, ambas utilizan el sulfuro de hidrógeno para poder obtener energía. Se desprende el azufre, eso es. Lo que no se va a desprender es el oxígeno. Las bacterias púrpuras no azufradas utilizan moléculas orgánicas bastante sencillas, como por ejemplo el ácido pirúvico, el ácido láctico, entre otras. ¿Sí? Aquí hablamos de una fotosíntesis oxigénica, muchachos. En la fotosíntesis, anoxigénica, disculpen ustedes, ya sabemos que el agua no tiene absolutamente nada, nada que ver. Lo que se usa como un donador de electrones es el sulfuro de hidrógeno. A partir de ese sulfuro de hidrógeno se puede producir NAD reducido. La fórmula química del agua es H2O. La fórmula del sulfuro de hidrógeno es H2S. Este hidrógeno es lo que pasa aquí. Y en ese tipo de fotosíntesis, muchachos, la luz del sol puede o no estar presente. Eso carece de relevancia. En la fotosíntesis anoxigénica, los electrones, para reducir, no se toman del agua, no lo olviden. Hay compuestos energéticos como el sulfuro de hidrógeno, el isopropano, el ácido láctico o el hidrógeno directamente. Aquí lo que se forma son precipitados de azufre. Esta fotosíntesis anoxigénica apareció muchos millones de años antes que la fotosíntesis oxigénica. Quienes la realizaban eran las bacterias rosas, las bacterias púrpuras, entre otras cosas. Tenemos ahora, muchachos, la importancia de la fotosíntesis para todos los demás seres vivos. En primera instancia, permite que la atmósfera sea más respirable, ya que libera mucho oxígeno al medio ambiente. Y eso lo saben, muchachos. ¿Se respira oxígeno en Lima? Sí, pero en cantidades mínimas, porque no hay plantas. Lima es una ciudad. Si comparamos Lima con Cajamarca, obviamente el clima cajamarquino se lo lleva de encuentro al de Lima. Cajamarca es un valle.
Un valle que se aprovecha al máximo en el aspecto de la agricultura, lo que implica que la gran cantidad de variedades vegetales liberan más oxígeno al ambiente por esta fotosíntesis. Lo mejor de todo, muchachos, es que el aire se purifica permanentemente, porque en la fase oscura, la plantita recoge el CO2. Otro aspecto fundamental de la fotosíntesis es que las plantas producen materia orgánica. Esa materia orgánica, muchachos, le llamamos pues yuca, papa, camote, cancha, fruta, verdura, cereales, qué sé yo. Y esto es lo que garantiza la vida en los demás organismos. Nosotros, que no podemos producir nuestros propios alimentos, así como los peces, aves, insectos, reptiles, los demás mamíferos, somos considerados consumidores. Un consumidor primario es todo animalito que se alimenta de plantas. Redundemos un poco, les llamamos herbívoros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un consumidor secundario es aquel que se alimenta de un consumidor primario. Los carnívoros, los carroñeros, las aves de presa. Pero todos, muchachos, sin excepción, somos presa, somos pasto de los descomponedores. Aquí están los hongos, aquí están las bacterias, aquí están algunos insectos, o nemátodos, perdón, como las lombrices de tierra. ¿Cuál es la chamba de estos descomponedores? Recoger todas estas sales minerales, toda esta materia orgánica y deshacerla, destruirla literalmente en el suelo. Las plantitas absorben, muchachos, esos compuestos orgánicos ahora transformados en elementos inorgánicos para seguir haciendo esta fotosíntesis. De tal manera que la fotosíntesis inicia la cadena alimenticia en nuestro planeta. Es fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, hay un concepto llamado fotorrespiración. La fotorrespiración es un proceso que, en lugar de consumir CO2 y liberar oxígeno, hace el fenómeno contrario. Consume oxígeno y produce CO2. Esto puede ocurrir en presencia de luz, donde se realiza fundamentalmente a nivel de cloroplastos. ¿Cuándo ocurre esto, muchachos? Cuando la concentración de CO2 es bajísima y la de oxígeno puede ser alta. La rubisco, la ribolosa 1,5, bifosfato, carboxilasa oxidasa, actúa de manera inversa. Recoge una gran cantidad de oxígeno del ambiente y lo que va liberando es CO2. Aquí, muchachos, no se produce ni ATP y tampoco se produce nada. Aquí la energía no se almacena. Aquí la energía se pierde. ¿Cuál es la finalidad de este fenómeno llamado fotorrespiración? Proteger a la membrana tilacoidal de la fotooxidación. Esto, muchachos, podría dañar de manera irreversible los cloroplastos. Y si el cloroplasto se daña de manera irreparable, nos fregamos toditos, así de simple. Sin plantas, este planeta sería inhabitable, muchachos. Por esa misma razón, los ecologistas, los biólogos, los ingenieros ambientales ponen el grito en el cielo cuando hay una tala indiscriminada en los bosques.
o cuando se están destruyendo áreas verdes para levantar centros comerciales o edificios o etcétera, etcétera. ¿Estamos? El concepto de quimiosíntesis, al igual que la fotosíntesis, es un proceso anabólico. Aquí también se forman compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas. La diferencia con la fotosíntesis es que aquí, en la quimiosíntesis, se utiliza energía química. La luz no tiene nada que ver, muchachos. Se utiliza energía química que se desprende de las reacciones de oxidación de diversos compuestos inorgánicos. Muy sencillos. Veamos. ¿Cuáles son esos compuestos? O mejor dicho, la quimiosíntesis se realiza gracias a la presencia de ciertas bacterias. Las bacterias del nitrógeno, las bacterias del azufre, las bacterias del hierro, las bacterias del hidrógeno, etcétera, etcétera. Su fuente de carbono es el CO2 del ambiente, muchachos. Es una nutrición autotrófica, no fotosintética, no lo olviden. La luz del sol no está inmiscuida en este fenómeno. Esto es exclusivamente de las bacterias, de este tipo de bacterias. ¿De dónde se obtiene este CO2 del ambiente? Fundamentalmente, muchachos, de la respiración, de la combustión de fósiles, de la expulsión de gases tóxicos de los volcanes, así como también del humo de los carros, lo que eliminan las fábricas, etcétera, etcétera. Finalmente, tenemos un breve cuadro de diferencias entre fotosíntesis y quimiosíntesis. La fotosíntesis convierte la materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía de la luz. Aquí es importante la presencia del agua para liberar oxígeno y producir ATP y NAD. La quimiosíntesis también forma materiales orgánicos, pero no por la luz, sino por una fuente de energía química. Mientras aquí el agua se descompone, en la quimiosíntesis, el agua es el resultado de este proceso. Entonces, muchachos, nosotros ya tenemos una idea más o menos definida, más o menos clara, de lo que es el proceso anabólico. Un proceso anabólico, ajá, Aarón, muy bien. Un proceso anabólico, como la fotosíntesis, también puede ser realizado por el fitoplancton, algas microscópicas que utilizan la luz del sol para poder transformar esa energía en alimento propiamente dicho. Muy buena pregunta, Aaron. Totalmente de acuerdo contigo. El fitoplancton también realiza fotosíntesis. También realiza fotosíntesis. ¿Sí? Ok. A ver, muchachos, les pido por favor que me disculpen 3 minutitos, ¿sí? Voy a ver aquí un asunto en casita. Y si tienen algunas preguntas, las van escribiendo para responderlas y hacer luego nuestra práctica correspondiente. Perfecto, Joaquín, muchas gracias. 3 minutitos, chicos, por favor. Un ratito, un ratito.
Ok, muchachos, gracias por la espera. Brevemente les converso aquí en confianza. Como ustedes sabrán, hagamos un pequeño paréntesis, chicos. Esto es importante que ustedes también lo sepan. Como ustedes sabrán, a raíz de la nueva variante del COVID, se han elevado los casos de enfermedad. Aquí en el barrio, ¿sí? A un vecino le habían hecho una prueba rápida, porque el muchacho había tenido pues este malestar, fiebre y problemas para respirar. Lamentablemente la prueba rápida le salió positiva, chicos. Al salirle positiva la prueba, le han recomendado que haga cuarentena, que no salga. Pero lamentablemente algunos peruanos pues pensamos que esto es broma. Nos entra por una oreja y nos sale por la otra. El muchacho no ha hecho caso de la cuarentena, ha salido a la calle, ha vuelto a entrar y lamentablemente el mal lo ha pasado a su mamá, una señora que va bordeando los 80 años y la señora está grave, está delicada. Han venido de casa en casa, ¿sí? Sus dos hijos con su mascarilla a pedir una colaboración. Lamentable, tú lo has dicho, Víctor Manuel. ¿Por qué motivo? Gracias por el consejo, Joaquín. Porque actualmente, muchachos, no hay camas UCI. La señora está postrada en su casa y le están haciendo una bolsita, una colecta, una chanchita para apoyar en todo lo que se pueda. Yo, muchachos, estoy dictándoles, estamos trabajando, sí, están totalmente rebasados, de acuerdo contigo, Joaquín. Están totalmente rebasados y bueno, es porque precisamente yo soy biólogo microbiólogo, y a la señora le habían hecho unos análisis y justamente habían venido para que yo le eche un vistazo a esos análisis. Esa prueba rápida busca inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G. Esas inmunoglobulinas, muchachos, aparecen cuando hay una infección viral. Y en los resultados de la señora, lamentablemente, hay un resultado positivo. Obviamente ellos no pueden leer esa información porque desconocen cuáles son las pautas, las normas de ese tipo de análisis. Pero uno que sabe un poquito más, pues ya más o menos puede decirles qué es lo que pasa. Entonces han venido vecinos, ¿sabe qué? Miren, nos han dado estos resultados. ¿Cómo está mi mamá? Lamentablemente, muchachos, hay situaciones en las que no se pueden maquillar las cosas. Y hemos tenido que ser lo más claros posible. Lamentablemente hay una enfermedad que está en un proceso. Hay que cuidar bastante a la vecina. Sí, este vecino me dice, pero mi mamá ya tiene 80 años. Lamentablemente tenemos que hacer todo lo que se pueda y no exponerla a un hospital, porque ahí los cuadros son muchísimo más agresivos. Entonces, obviamente, dentro de lo que uno puede tener, lo poquito que tiene, ustedes saben, chicos, que esta situación nos ha golpeado laboralmente a muchas personas. Por esa instancia es que estamos haciendo un trabajo remoto desde casa. Particularmente pienso que lo ideal hubiera sido estar en un aula y explicarle con sus esquemas y todo lo demás lo que compete a la clase de hoy. Pero bueno, son cosas que lamentablemente escapan a nuestra voluntad, ¿no? Y se le ha dado un dinerito. No es mucho, pero por ahí ya se colabora. Entonces, ese tipo de cositas, muchachos, siempre deben tener prioridad, ¿sí?
unos 3 o 5 minutitos que yo les pida, por favor, gracias por comprenderme, siempre son importantes para tratar de calmar un poquito la angustia, la preocupación de personas que viven en tu barrio. Más aún cuando pues están siendo atacados por esta enfermedad tan contagiosa, tan peligrosa, ¿no? Ok, continuamos. Lenin, a grandes rasgos. El ciclo de Krebs es un proceso de destrucción de moléculas energéticas. Carbohidratos, lípidos, proteínas se pierden, se destruyen. ¿En dónde? A nivel de las mitocondrias. El ciclo de Krebs, Lenin, destruye un compuesto llamado acetilcoenzima A, sustancia altamente energética. ¿Para qué? Para liberar una gran cantidad de moléculas de ATP. Sobre esto vamos a hablar con más detalle en nuestra siguiente sesión, muchachos. No se preocupen, ese ciclo de Krebs abarca una serie de reacciones químicas que tenemos que explicarlas de manera detallada, de manera tranquila. Joaquín, ¿cómo no, hijo? La fotosíntesis es el fenómeno que permite que las algas y las plantas puedan producir energía. ¿A partir de qué? De la luz del sol. Por eso hablamos de foto, que viene de fotón. La quimiosíntesis, Joaquín, también produce energía, pero no a partir de la luz del sol, campeón, sino de reacciones químicas. De ahí viene el nombrecito, quimio, síntesis. ¿Quiénes realizan quimiosíntesis? Las bacterias del nitrógeno, las bacterias del azufre, las bacterias del hidrógeno. Así de simple, campeón. Así de sencillo. Estamos para servirles a todos ustedes, chicos. Muy bien. Vamos ahora a revisar entonces nuestra siguiente, a ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí está. La práctica que nos compete para esta sesión. ¿Estamos de acuerdo? En la pregunta número 1 me dice, los cloroplastos y mitocondrias tienen en común. Tenemos formar glucosa, degradar glucosa, producir ATP, contener enzimas catabólicas, captar energía. Aquí la respuesta correcta, esto es biología de pre-Guaguaguasi. Alternativa C, producir ATP. ¿Estamos? Producir ATP. Para la pregunta número 2, en la fotosíntesis, a la formación de ATP en la fase luminosa se le llama formación de ATP adenosín trifosfato. La respuesta es opción B, fotofosforilación. Fotofosforilación. Para la pregunta número 3, es la molécula principal del proceso fotosintético. Aquí la respuesta correcta viene a ser la alternativa clorofila. Sin clorofila no hay fotosíntesis. Así de simple, muchachos. Así de sencillo. En la pregunta número 4 tenemos en los cloroplastos, durante la fotosíntesis, el transporte de electrones ocurre en alternativa C, la membrana del tilacoide. Si hablamos de transporte de electrones, nos referimos a la fase luminosa, muchachos. Esa fase luminosa, ¿qué es lo que implica? Que la luz del sol se utiliza con los electrones del agua. La luz del sol desnuda, literalmente hablando, a la clorofila. Y los electrones de la clorofila atraviesan toda la membrana del tilacoide. No olvidar eso.
La pregunta número 5 me dice, anabolismo es a catabolismo como fotosíntesis, es a respiración celular. La fotosíntesis es un proceso anabólico. La respiración celular es un proceso catabólico. Y en la respiración celular se libera la energía, muchachos, lo que caracteriza a un proceso catabólico. Para la pregunta número 6, me dicen plastidio en el cual ocurre intensamente la fotosíntesis. Obviamente, aquí la respuesta correcta es el cloroplasto. Cloroplasto. Ese cloroplasto es lo que le da el color característico, valga la redundancia, a los vegetales verdes, muchachos. A los vegetales verdes. Para la pregunta número 7, tenemos la cara del limbo en la hoja, en donde abundan los estomas. Se les llama estomas, muchachos, a unas aberturas bien pequeñitas. Parecen dos frijoles unidos, por donde va a salir el oxígeno de la fase luminosa. Aquí la respuesta correcta es el haz. El haz de la hoja es aquella porción que le da directamente al sol. Lo que va por debajo del haz recibe el nombre de embés. Embés. La pregunta número 8. Las reacciones que liberan energía, o sea, exergónicas, son propias de, la respuesta correcta es la alternativa A, catabolismo. Catabolismo. Ejemplos de procesos catabólicos. Tenemos la glucólisis, tenemos las fermentaciones, tenemos también el ciclo de Krebs. Sobre esos conceptos, muchachos, probablemente vamos a conversar la semana que viene. Es un tema bastante importante que estoy seguro les va a parecer muy interesante también. Yo espero eso, al menos. La pregunta número 9 me dice, proceso biológico que realizan las plantas, mediante el cual elaboran compuestos orgánicos que luego se utiliza como fuente de energía. Lo acabamos de ver, muchachos. Aquí, la respuesta correcta, ¿cuál creen que sería, chicos? A ver, los escucho para la pregunta 9. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, vamos a echarle un vistazo. Aquí la respuesta... A ver, muchachos, ¿cuál es la respuesta correcta? Los leo, los escucho más que nada. ¿Cuál será aquí la opción a marcar? A ver, alternativa C. Vamos a ver, alternativa C, un ratito. Alternativa C. Debe ser entonces, a ver, un momento, chicos, que cargue esto. La respuesta correcta, perfecto. Fotosíntesis. Fotosíntesis. La pregunta número 10 me dice, todos los seres vivos necesitan formar adenosintrifosfato, ya que es una molécula energética. El adenosintrifosfato no se forma durante la síntesis de proteínas. Ahí se utiliza, no es que se forme propiamente dicha. La pregunta número 11 me dice, proceso anabólico que realizan cianobacterias, algas y plantas. Utilizan agua, CO2 y energía luminosa. Aquí obviamente pues otra vez la respuesta correcta
Es la alternativa B, fotosíntesis. Fotosíntesis. Para la pregunta número 12, durante la fotosíntesis, dice aquí, la fase luminosa ocurre en el o la puntos suspensivos y la fase oscura en puntos suspensivos respectivamente. Aquí la opción a marcar es la alternativa C, tilacoide y estroma. Tilacoide y estroma. La pregunta número 13. ¿Qué evento no ocurre en la fase luminosa? ¿Qué es lo que no se origina en el ciclo de Hill? Aquí la respuesta correcta, mil disculpas, no debe ser fotólisis del agua, debe ser la alternativa C, fijación del CO2. Fijación del CO2. Es propio del ciclo de Calvin y Benson. ¿Ya? No olvidar. La pregunta 14. ¿Qué molécula no participa durante la fase oscura? Acá la respuesta correcta obviamente es el oxígeno. El oxígeno que se produce en la fase luminosa se libera y va al medio ambiente, muchachos. La pregunta número 15 nos dice sobre la fotosíntesis, son enunciados correctos. Las plantas acuáticas no realizan fotosíntesis. Las cianofitas o algas verdeazules realizan fotosíntesis. La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos y el CO2 se elimina en la fase oscura. Aquí la respuesta correcta, 2 y 3. ¿Sí? Las plantas del mar hacen fotosíntesis, por supuesto. Claro. El CO2 se elimina... Ah, perdón, 1, 2 y 3. Disculpen, muchachos. Son enunciados correctos. Perdón. Ya me hice un 8. Las plantas acuáticas no realizan fotosíntesis. Falso. Sí la realizan. La 2 y la 3 son las respuestas correctas. Las respuestas que se deben marcar. En la pregunta número 16 tenemos una de las consecuencias de la fase luminosa. ¿Cuál va a ser? Aquí es la alternativa E, liberación de oxígeno. Liberación de oxígeno. La pregunta número 17. Organela que participa durante la fotosíntesis en la célula de un rosal. Obviamente aquí es el cloroplasto. Es el cloroplasto. Si la pregunta dijese organelo que se encarga de la producción de proteínas, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta, muchachos? A ver, de los 4 que me quedan, ¿quién forma proteínas? ¿Alguna idea, chicos? ¿Mitocondria? No, la mitocondria, hija, se va a encargar de producir ATP, donde se forman las proteínas. Aquí la respuesta correcta debería haber sido los ribosomas. Los ribosomas. ¿Ya, muchachos? Muy bien. En la pregunta número 18. Durante la respiración celular aerobia, se consume o utiliza oxígeno. Lo que se libera viene a ser agua. ¿Estamos? Se libera agua. Eso es lo que normalmente se transfiere, muchachos, en sudor. El sudor es básicamente agua con desechos metabólicos.
Esto lo vamos a ver cuando hablemos de ciclo de Krebs en nuestra próxima sesión. Ya lo hemos dicho. La pregunta 19 nos dice, relacione las reacciones con el lugar donde suceden. Tenemos fase luminosa, glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, fotólisis del agua. Citosol, matriz, tilacoide, estroma y cresta mitocondrial. Aquí la respuesta correcta viene a ser la alternativa E. 2, 3, 1, 5 y 4. ¿Ok? Entonces, ya nos queda más o menos definido lo que es el proceso ribosomas, claro, eran los ribosomas, ¿no? ¿Las plantas acuáticas tienen estomas? Sí, por supuesto. Claro que tienen estomas. Esos estomas se abren para dejar liberar el oxígeno. Es como Lenin. Si tú te sumergieses en una piscina con globos llenos de aire en tus manos, si tú dejas abrir un poquito ese globo, el aire va a salir y se van a formar burbujas, igualito que cuando sumerges una botella vacía, sin tapa o sin chapa, en el agua. ¿Ves cómo empieza a burbujear? Es por el aire que va saliendo. Con las plantas acuáticas pasa exactamente lo mismo. Muchachos, por los estomas sale el oxígeno. Si esas plantas acuáticas no tuviesen estomas, el oxígeno no podría salir. Y sin oxígeno en el agua, los peces no van a poder desarrollar. Así de sencillo, así de simple, así de fácil. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar otra practiquita más. ¿Sí? La última, muchachos, ya con esto vamos terminando también. ¿Dónde lo encontramos? Aquí, ya está. A ver, un ratito. Esto de aquí. Ya. Listo, vamos. Vamos a ver nuestra siguiente práctica. En la pregunta número 1 me dice, la respiración celular y la fotosíntesis presentan en común las siguientes características. ¿Qué tienen en común estos dos fenómenos? 2, genera ATP y 4, ambos se realizan en células vegetales. Alternativa E. La pregunta número 2 me dice, sustancia que es fundamental para la reducción del CO2 durante la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Con qué se reduce el CO2? Biología de Prewa-Wawasi. Alternativa B. El NAD reducido. El NAD reducido. 3. En la fase oscura de la fotosíntesis, la molécula que se encarga de captar el CO2 de la atmósfera es alternativa D, ribulosa difosfato. Ribulosa difosfato. En la pregunta número 4, me dicen, en el proceso de la fotosíntesis, la sustancia donadora de electrones. A ver, muchachos, ¿cuál creen ustedes que puede ser? Sustancia donadora de electrones, perdón, de protones en la fotosíntesis. Está facilita esta. ¿Cuál será? Aquí la respuesta correcta, muchachos, es el agua. La luz del sol excita la clorofila. Cuando la clorofila se excita, pierde electrones.
¿Cómo recupera esos electrones? Fácil, pues. Del agua que se usa para regarla. Se rompe la molécula de agua, se libera el oxígeno al medio ambiente. En la pregunta número 5, me dice, con relación a la fotosíntesis tenemos, hay 5 opciones. Para acelerar, la respuesta correcta sería la alternativa C, todas menos 2. Se produce oxígeno a partir de la molécula de anhídrido carbónico. Mentira. Se produce oxígeno a partir de la molécula de agua. Fotólisis. Fotólisis del agua. La pregunta número 6 me dice, en el catabolismo, ¿qué es lo que se produce? Procesos catabólicos, ya hemos hablado de eso. Rompimiento de moléculas grandes en pequeñas. Liberación de energía endergónica. La respuesta correcta es la alternativa B, 2 y 4. 2 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la opción a marcar es esa letra. Alternativa B. Pregunta número 7. En la fotosíntesis, la fijación del CO2 ocurre en... Aquí la respuesta a marcar, muchachos, es la alternativa C, el estroma del cloroplasto, en lo que nosotros llamamos el ciclo de Calvin y Benson. Ciclo de Calvin y Benson. 8. Proceso de síntesis de carbohidratos a partir de los aminoácidos. Aquí la respuesta a marcar es la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Sí? Un carbohidrato por excelencia se llama glucógeno. Ese glucógeno se forma a partir del exceso de glucosa, pero también cuando lo que son se forma una nueva cadena. Esa nueva cadena, muchachos, es lo que se conoce como el concepto de gluconeogénesis. Nuevo glucógeno, formado a partir de aminoácidos. La pregunta número 9. Todos los seres vivos forman ATP. Esta molécula no se utiliza o no se forma durante, ya lo hemos visto, la síntesis de proteínas. Para la pregunta número 10. Proceso o reacción anabólica que realizan cianobacterias, algas y plantas, también lo hemos visto, es la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, por otro lado, me dicen, la fase luminosa ocurre en, y la fase oscura también, tilacoides y estroma. Tilacoides y estroma. La pregunta número 12 propone, ¿qué evento no ocurre en la fase luminosa? La fijación del CO2, ya lo sabemos. Y la última, con esto terminamos, chicos. ¿Qué molécula no participa durante la fase oscura? También lo hemos visto, va a ser el oxígeno. El oxígeno. Entonces, muchachos, para recapitular, cerrando de una vez ya nuestra sesión de hoy. Un proceso anabólico es aquel fenómeno que permite se puedan formar moléculas energéticas. Proceso anabólico por excelencia, lo acabamos de ver, es la fotosíntesis. Fase luminosa, fase oscura, etcétera, etcétera.
¿En qué radica la importancia de la fotosíntesis? Permite, muchachos, que se puedan formar moléculas orgánicas. Esa es una. Hay alimento. Dos, hace posible No, se ha bañado. que la atmósfera sea respirable. Sí, sí. A ver, ¿alguna pregunta? Dos aspectos más, muchachos, ya para ir terminando. Gracias a la fotosíntesis, se renueva permanentemente el ozono. El ozono es un gas tóxico para nosotros. Sin embargo, a más o menos 50 kilómetros de altura, el ozono absorbe hasta el 90% de radiación ultravioleta, muchachos, que podría ser letal para todas las formas vivas del planeta. El ozono se regenera gracias a la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Qué más encontramos? La última, disminuye el efecto invernadero. Cuando las plantas recogen el CO2 del ambiente, la atmósfera se refresca, muchachos. El CO2 es un gas que retiene energía térmica. Imaginen ustedes que se van a los baños del Inca, desde la granja Porcón, y en una combi o en una van donde entran 18 personas, meten 50 personas y cierran las ventanas. ¿Cómo crees que vas a sentirte adentro? Como en un sauna. ¿Por qué motivo? Porque no estás respirando oxígeno, estás respirando CO2. Y eso hace que la temperatura se eleve, muchachos. Si alguien subiera, si llegas flaco, definitivamente, de acuerdo contigo, Ronald. Si alguien sube con una raspadilla, probablemente, muchachos, a medio camino esa raspadilla se hace agua por un exceso de calor. Cuando eso acontece en el planeta, se deshielan los glaciares, el hielo de los polos. Y a eso en ecología le llamamos calentamiento global, lo cual origina muchas alteraciones climatológicas. Entonces, esto en esencia es lo que compete a la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Por favor, los escucho. A ver, muchachos. A ver, la pregunta 6 de la última práctica, la alternativa E. A ver, vamos a echarle un vistazo. La última práctica, veamos. No, no era esta. A ver, muchachos, ya lo cerramos esto. Un minutito, por favor, permítanme buscar, debemos tenerlo por aquí. La última práctica, a ver. Vamos a echarle un vistazo acá. Descargas. Ya la tengo aquí. A ver, un momento. La pregunta número 6 me dicen, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Alternativa E. Veamos, muchachos. Compartir. Maestro, Lo tenemos aquí. A ver, jóvenes, por favor, no me hagan bulla. Ya estamos. A ver, la pregunta 1, la pregunta 2, 3, 4, 5, 6. En el catabolismo, 2 y 3. 3, liberación de energía exergónica. No, no es así, campeón. La energía exergónica es la que ya se ha liberado. ¿Se puede liberar lo que ya está libre? Definitivamente que no. Liberación de energía endergónica. La energía que está guardada finalmente se libera. Tú no puedes liberar a alguien que nunca ha estado en la cárcel. Lo que tú liberas son prisioneros. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta correcta en la pregunta 6, gracias por preguntar, maestro, es la alternativa B, 2 y 4.
Catabolismo, rompimiento de moléculas grandes en pequeñas. Y 4, liberación de energía almacenada, energía endergónica. Endergónica. Listo, muchachos. A ver. No conocen esa área. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros con esto, muchachos? ¿Se entendió lo que hemos trabajado esta tarde? A ver, chicos, hablen, por favor, no se queden callados. ¿Estamos conformes, sí, muchachos? profe, todo bien, sí, sí. Perfecto, listo, chicos, excelente, excelente. Una última consulta. ¿Qué clase tienen luego, muchachos? ¿Qué clase? Sí, no te preocupes, Kiara. Esto se lo voy a enviar trigonometría. Trigonometría. Sí, bueno, no sé cómo les iré en trigo, yo espero que les vaya muy bien, muchachos. Es fundamental eso. Una consulta. ¿Cuándo es el examen de admisión en la UNC? ¿Cuándo los van a evaluar, muchachos, para convertirse en universitarios? No hay fechas definidas. Bueno. Ok, no importa, muchachos, si todavía no hay una fecha. Lo que importa es que ustedes sigan aprovechando el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No, en marzo. Bueno, aquí en Trujillo, la universidad convoca examen de admisión para el 22, 23 y 24 de abril. Así que hasta esos días, pues, vamos a tener trabajito menos mal, ¿no? Bueno, finales de marzo, 28, por ahí puede ser. Muchachos, el día lunes ya estamos febrero. Así que hay que aprovechar al máximo. Lo lamentable del mes de febrero, chicos, es que no van a haber carnavales en Cajamarca, ¿verdad? Es un poco chocante y triste. Eso es lo malo. Tuve la suerte de irme allá el año pasado y bueno, en fin, ni modo, muchachos, ni modo. Lo malo de febrero es que no va a haber carnavales, pero lo bueno de marzo es que probablemente ustedes sí van a ingresar a la universidad, se van a convertir en universitarios. Caramba, hubiese sido el bando, ¿no? Bueno, muchachos, para el otro año será. Ojalá. Dios te escuche, Ronald. Dios te escuche. Muchachos, ha sido un gusto conversar con ustedes nuevamente. No se preocupen, este material se lo voy a enviar al profesor Jimmy para que se los haga llegar. ¿Ya, chicos? Que tengan un buen viernes, un excelente fin de semana. Estudien bastante, por favor. No estén saliendo. Se me cuidan un montón y ya estamos en comunicación, muchachos. Un abrazo para todos. Gracias, Ronald. La biología siempre es interesante. Diana, Alexandra, un gusto con ustedes, chicas. Nos estamos viendo, muchachos. Hasta luego. Se cuidan bastante. Listo, chicos. Nos vemos. Hasta luego.